Tú Bueno, también ves la clase, la subes al YouTube. sí, y lo subo posteriormente en plataforma ahí. Yo te voy a decir para que te registres en plataforma y puedas tener acceso ahí. Bien. Ya, sí. Entonces empezamos con anatomía del sistema respiratorio. Entonces, cuando estamos hablando acerca del sistema respiratorio, es todo el conjunto de órganos, todo el conjunto de vísceras que trabajan en conjunto para procesar el ingreso de lo que es el aire, del oxígeno, ¿bien? A través de lo que son las fosas nasales y que se lleve todo ese aire, ese oxígeno, a través de los diferentes vías, conductos, hasta los pulmones, hasta los bronquios, los alvéolos, y allí se dé el intercambio gaseoso hacia lo que son esas arterias que van a, como explicamos en la clase de cardiovascular, llevar todo el oxígeno hacia las diferentes células en todo nuestro organismo. ¿Ven? Entonces, igualmente ese sistema respiratorio se encarga de recibir eso, ese dióxido de carbono que procede del proceso metabólico de todas esas diferentes células, lo pasa a hacer intercambio gaseoso a través de este sistema y es lo que nosotros botamos de regreso a través de nuestra nariz y nuestra boca. ¿Sí? Entonces, como aire, donde va contenido el oxígeno, se hace el intercambio gaseoso, entra el oxígeno en esas arterias y de las venas sale el CO2 que ahora voy a botar. ¿Ven? Lo que yo boto aquí no es aire oxigenado, sino aire con sin el oxígeno. ¿Ven? Ahora, ese sistema respiratorio está formado por, como ya mencionamos, todo ese conjunto de estructuras que a nivel superior, en la parte de arriba, vamos a dividir esas vías respiratorias en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. En la parte superior se encuentra la nariz, las fosas nasales, ¿bien? Y lo que es la faringe. Esta área que está conformada al nivel de lo que es de la boca, al nivel de la garganta, ¿bien? Sí. Y posteriormente en lo que se llama las vías inferiores, corresponde a esta parte que está por debajo del nivel oral, bucal, donde se encuentra la laringe, ¿bien? Donde está la tráquea, toda esta tubería que está aquí, donde están los bronquios y donde está todo lo que llamamos los pulmones. También ahí faltó mencionar lo que son los alvéolos que se encuentran al final de ese sistema bronquial, ¿sí? Sí. El sistema respiratorio desde el punto de vista funcional se divide en dos porciones. Ya hablamos a nivel estructural, a nivel de ubicación, ahora hablemos desde el punto de vista funcional. Tenemos una porción que es la conductora de ese aire, de ese oxígeno, ¿sí? Donde participa la nariz, la faringe, laringe, tráquea, bronquios principales y sus ramas hasta los bronquios terminales. Y existe otra porción que es la porción respiratoria, que es donde se da el intercambio gaseoso, que es específicamente en los alvéolos pulmonares. Entonces, si les pregunta cómo está dividida funcionalmente el sistema respiratorio, tenemos la parte conductora y tenemos la parte respiratoria. Conductora arriba por donde se lleva el aire y respiratoria al final del proceso, que es donde se da el intercambio gaseoso. ¿Vamos bien? Sí. Entonces esta es la clasificación funcional. Y la anterior es la clasificación estructural o de la ubicación de las estructuras superiores, estructuras inferiores. ¿Bien? Entonces, describamos cada una de esas diferentes estructuras. Tenemos la nariz, la cual se encarga del proceso de la olfacción. Nosotros tengamos el olfato y podamos nosotros describir un olor a algo. Me huele a fruta, me huele a flores, me huele a perfume, me huele a cualquier cosa, ¿no?
Tenemos la parte respiratoria que permite el ingreso del aire con el oxígeno en las vías respiratorias. Tenemos el proceso de resección y eliminación de esa producción de la respiración, resección de oxígeno, eliminación de CO2. Tiene funciones de humidificación dentro de lo que son esos senos paranasales, parte de ese sistema respiratorio. Ahí entra el aire seco del medio ambiente y en el proceso que hacen allí se da el proceso de humidificación del aire. ¿Bien? Sí. Y al mismo tiempo también la nariz tiene funciones de filtración a través de los cilios, estos pelitos que tenemos en la nariz. Se trata de filtrar lo que entra a nuestros pulmones, partículas de polvo, de polen y tantas cosas que se encuentran en el aire. Dentro de la nariz se hace un proceso de filtración. ¿Bien? Sí. Entonces, las funciones de esa nariz como vía natural de acceso del aire al interior del organismo, en su paso por las fosas nasales, el aire es purificado, también es calentado y humidificado para que llegue a los pulmones en unas condiciones idóneas. Aire muy frío en los pulmones van a hacer que esos bronquios y esos alveolos se reduzca el espacio y que después tengamos tos, por ejemplo, porque tenemos una inflamación de esas vías aéreas inferiores. Entonces, la finalidad de todo este proceso aquí arriba, como ya se mencionó, es humidificar, es filtrar y es calentar el aire para que llegue en condiciones adecuadas a los pulmones. La nariz tiene varias funciones, como ya mencionamos, calentar, limpiar, humedecer el aire inhalado, detecta olores y sirve como una cámara de resonancia que amplifica la voz. Entonces, si nosotros tenemos la nariz tapada, a la hora de hablar se escucha bastante diferente, ¿ve? Se Sí. reduce el nivel de intensidad. Por más que yo quiera gritar, no se escucha gritado, ¿sí? Ya me destapé y entonces puedo gritar, ¿ven? Gracias a que me destapé, ¿va? Entonces, esa es la función de la nariz. Localización y anatomía de esa nariz. La parte facial de la nariz está formada por hueso y cartílago hialino. Su mitad superior es soportada por un par de pequeños huesos nasales en sentido medial y el maxilar superior en sentido lateral. La mitad inferior recibe soporte de los cartílagos lateral y alar. ¿Ve? Entonces, aquí estamos viendo lo que son los huesos nasales, son un par de huesos aquí arriba, la raíz de la nariz. Debajo de esos huesos, inmediatamente tenemos cartílago, ¿sí? Laterales, y un cartílago en el centro que no se ve en esta imagen, que divide las fosas nasales en dos, una fosa nasal izquierda y una fosa nasal derecha. ¿Sí? Ese es el tabique. Tenemos un cartílago nasal o alar menor y un cartílago alar mayor. Y tejido conjuntivo denso. Eso es todo lo que da la forma, la estructura a nuestra nariz. La porción móvil en el extremo inferior de la nariz, a la que se denomina el ala nariz, está formada por cartílago alar y tejido conjuntivo denso. Ahora, ¿cuál es la finalidad de que tengamos esto que se mueva? Depende de la cantidad de aire, puede restringirse el flujo o puede aumentarse el flujo del aire que ingresa hacia nosotros. ¿Sí? Esa es la parte del cartílago. Ajá, esta parte aquí, Ya. de la nariz. ¿Sí? Eso se llama tejido con tejido denso. Tejido conjuntivo denso, sí, lo que está por dentro. Ojo, tú lo que estás viendo por fuera es piel, pero esa piel está recubriendo, es una especie de cartílago blanquecino como se ve acá. ¿Sí? Pelo blanco. Exacto. Ujú. Esa nariz tiene zonas más duras y tiene zonas más blandas. Depende de la cantidad de tejido conjuntivo que haya allí. Descripción y localización de las fosas nasales. Entonces, una cosa es la nariz y otra cosa son los huecos, las fosas que hay adentro de la nariz. Los puntos negros. No. Dentro de la nariz hay huecos, ¿sí? Por donde pasa el aire, y es donde se va a calentar, donde se va a humidificar y todo lo que estamos hablando allí. ¿Sí?
Entonces, las fosas nasales son dos cavidades separadas. Tenemos la fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. Izquierda. O sea, los huecos que tenemos aquí, tal cual. Separadas por el tabique nasal. Comunicadas con el exterior por los orificios nasales, estos huecos que tenemos acá, ¿sí? Ujú. Situadas en la región de la cara, región facial, por encima de la cavidad bucal, por encima de la boca. Y delimitados a los lados por las alas de la nariz, las cuales están comunicadas con el exterior por las narinas y con la nasofaringe por medio de las coanas. ¿Bien? Ujú. Constituyen el tramo inicial del aparato respiratorio, sirviendo para la entrada y salida del aire, y además contiene el sentido del olfato. Aquí adentro están los cilios respiratorios olfativos, bien, que nos van a permitir nosotros percibir los olores. Ahora, esas fosas nasales tienen una pared divisoria y es una placa vertical que llamamos el tabique nasal. Aquí estamos viendo media fosa, aquí no están las dos, y aquí tenemos el tabique nasal. De este lado estaría una fosa nasal y de este lado estaría la otra fosa nasal. Entonces, cuando entra el aire a nosotros, el aire se bifurca, se divide en dos. En una sola bocanada de aire, pero cuando llega ahí se bifurca y se divide para distribuirse posteriormente. ¿Sí? Está el hueso denominado Vomer, la cual forma la parte inferior del tabique. ¿Ve? La lámina perpendicular del etmoide, es otro hueso, forma su parte superior y el cartílago del tabique forma su parte anterior. Entonces, estamos viendo aquí, donde marca esta flecha, lo que es el hueso Vomer. ¿Ve? Tenemos lo que es el hueso maxilar inferior, en esta porción donde se anclan los dientes de arriba. Estamos viendo acá la ubicación del cartílago que forma lo que es el tabique nasal. Aquí vemos lo que es el hueso nasal. Aquí vemos los senos y huesos frontales. Y aquí arriba está lo que es el hueso etmoides. El etmoide está dentro del cráneo. ¿Bien? Ujú. Los huesos etmoides y efenoides integran la raíz de la cavidad nasal y la bóveda del paladar, en el cual está el paladar duro, lo cual forma el piso. El paladar es esto. Si te metes el dedo en la boca y empujas hacia arriba, eso es el paladar. Entonces esa zona es el piso de la nariz. O sea que sería esto, por Ah, aquí, no, abajo los dientes. detrás de los dientes. Métete bien la mano, atrás, no en los dientes, atrás. Ajá, ajá, ajá. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. ¿Dónde Ahí, estará la bromita esa, la vocales? aquí. Ah, exacto. Ese es el piso de lo que es esa zona de la cavidad nasal. ¿Sí? Ah, Entonces, aquí están los dientes. No te vas a tocar aquí en los dientes, sino más atrás. Y esta es la zona del piso. Todo esto es el piso de... ya ven dónde casi no va a tragar. Exactamente. Pero antes ahí. Entonces, por dentro de la nariz, dentro de esas fosas nasales, tenemos estos espacios acanalados. El aire no pasa directo como un tubo, sino que tiene unas estructuras que reducen la velocidad con que entra el aire y al mismo tiempo le permite a esto calentar al aire. O sea, por estas hendiduras entra aire y se regresa y sale y se regresa, sale y se regresa. Y en ese proceso se está humidificando, se está calentando, ¿bien? Y se está restringiendo el flujo, se está limpiando lo que es el aire para posteriormente poder pasar hacia los pulmones. Entiendo. Entonces, esas fosas nasales tienen un techo, en la parte de arriba, ya mencionamos el hueso Vomer, tienen un piso, donde ya mencionamos aquí lo que es el paladar, y tiene una pared medial, ¿sí? Las paredes laterales está constituido por el receso entre la parte del hueso esfenoide y el etmoide. Repito, son huesos que están dentro del cráneo.
tienen lo que es el meato superior, aquí en la formación de este tabique y estos huesitos que están aquí, estas son las paredes laterales. Tiene el meato medio y el meato inferior y el agujero efenopalatino. Entonces, esos meatos, cuando hablamos de meatos, son agujeros, ¿sí? ¿Ves? Vemos el meato superior, vemos aquí el meato medio y vemos el meato inferior. Repito, eso está aquí Bien. en el transcurso de la nariz. A medida que va entrando el aire, pasa por el ¿Por dónde meato está el superior, tabique? medio e inferior. Sí, a los lados del tabique. Aquí de por sí el tabique está aquí en todo el centro. Esta línea blanca que ves aquí es el tabique. Lo que está dividido a la mitad. Exacto. Entonces, esta es la fosa nasal derecha, esta es la fosa nasal izquierda. ¿Bien? Ajá. Entonces, cada uno de ellos tenemos esos espacios, esos meatos. Entonces, tenemos esos huecos específicamente, son los cornetes que acompañan a los meatos. Está el cornete superior, cornete medio y el cornete inferior. Entiendo. Ahora, aparte de esos espacios, también están los senos paranasales. Los senos paranasales son huecos, fosas que están a los lados y por encima de la nariz, en donde los cuales también se humidifica y donde también se purifica lo que es el aire. Esos senos están ubicados a nivel del hueso frontal, aquí donde están tus cejas, te tocas y ahí tienes un par de senos. Están a los lados aquí de la nariz, te tocas de esta forma y vamos a tener los senos maxilares. Tenemos aquí un poco más arriba, ligeramente por el medio, abajo de los ojos, y están los senos etmoidales. ¿Sí? Entonces, seno frontal, seno etmoidal y seno maxilar. ¿El lápiz? Lo tiene aquí. Loco ahora. Todo. Que tenía el lápiz aquí y ya no está. Ah, bueno. Entonces, tenemos desembocadura de los senos. O sea, ¿dónde desemboca? ¿Dónde termina? El meato en el cual desemboca cada seno correspondiente, ¿bien? Está el ático, en el seno efenoidal. Tenemos el meato superior, que termina en las celdas etmoidales posteriores. Tenemos el meato medio, en las celdas etmoidales anteriores y medias, seno maxilar y seno frontal. Y tenemos el meato inferior en el conducto nasolacrimal. ¿Bien? Estas son las estructuras, donde desemboca cada una de esas estructuras de los meatos, los senos. Ok. ¿Cómo están conformados esos senos paranasales? ¿Cuáles son los tejidos que están allí? Esos senos paranasales están revestidos por una mucosa similar a la de las fosas nasales. Tiene un epitelio denominado pseudoestratificado, en la forma como están ubicadas las células allí, y tienen cilios, ¿bien? Tienen una especie de vellos que tienen movimiento y esos cilios desplazan el moco hacia la cavidad nasal. Toda esa estructura es lo que se llama una mucosa. Las mucosas producen moco. Los mocos no solamente se producen en la nariz, sino que también tenemos moco en lo que es el exófago, tenemos moco en lo que es la parte del estómago, tenemos moco en los intestinos. En todas esas estructuras mucosas existen esos cilios que se encargan de desplazar a esa mucosa, esos mocos, dentro de nuestro cuerpo para que cumplan la función. ¿Y qué función tienen los mocos? Atrapar a las sustancias nocivas y de desecho para nuestro cuerpo. Si nosotros vemos, respiramos, por lo común estamos descongestionados, pero si vivimos en una zona muy congestionada, donde está muy contaminada el aire, cuando se nos sale un moco, sale totalmente negro, tiene una coloración oscura. Y esa coloración oscura, esa coloración negruzca, es porque eso negro son las sustancias de desecho que se han quedado atrapadas en ese moco. ¿Bien? Esa es la función del moco en la nariz. Entiendo. Después está lo que es la faringe. ¿Bien? La faringe es un órgano músculo membranoso
en forma de embudo que se extiende por 13 centímetros desde la base del cráneo. Bien, aquí está la faringe. Desde la base del cráneo hasta la altura de la sexta vértebra cervical. O del borde inferior del cartílago cricoides. El cartílago cricoides es parte de lo que es aquí esta estructura. Cuando nosotros tragamos saliva, comemos agua, lo que sea, sube y baja lo que es esa manzanita, ¿sí? Que le llamamos manzana de Adán en Venezuela. Entonces, ahí hay un pequeño cartílago que cuando las personas se están asfixiando, se están atragantadas, los paramédicos, las personas que conocen sobre el procedimiento, los médicos, con algún elemento filoso, ¿sí? Cortan ese cartílago cricoide para que a través de ese cartílago pase aire y la persona no se muera asfixiada. ¿Sí? Donde allí en ese espacio va a continuarse con lo que se denomina el exófago. Ahora, esa faringe tiene tres regiones principales. Está el área de la nasofaringe, que es la faringe al área de la nariz. Está la orofaringe, que es la faringe al nivel de la boca. Y está la laringofaringe, que es la faringe al nivel de la laringe. ¿Sí? Es una estructura impar, mediana y simétrica. Interviene en la fonación, o sea, que produzcamos nosotros sonido, palabra, y en la audición. Entonces, esta estructura, la faringe, repetimos, tiene ese espacio de la nasofaringe, el espacio a nivel de las fosas nasales, la orofaringe, el espacio a nivel de lo que es la boca, y la laringofaringe. La nasofaringe es posterior a las coanas y se encuentra arriba del velo del paladar. Volvemos, paladar, por encima de esto se encuentra esa nasofaringe. Recibe el conducto auditivo, trompa de Eustaquio de los oídos medios y alberga la amígdala faríngea. La orofaringe es un espacio entre el margen posterior del velo del paladar y la epiglotis. Cuando abrimos la boca, que decimos ¡ah! Y nos apuntan y nos ven allá atrás la garganta, eso es la orofaringe. La epiglotis, esa pelotita que está ahí colgando, ¿no? Allá en la garganta. En el caso de la... Ajá, en el caso de esa que tú ves allá en el fondo, cuando te ilumina aquí, la pelotita ahí colgando, esa corresponde a la epiglotis. La laringofaringe es el sentido posterior inmediato a la laringe, extendiéndose del margen superior de la epiglotis al margen inferior del cartílago cricoides. ¿Ve? El exófago empieza a partir de ese punto. El exófago va a llevar lo que son los alimentos hasta el estómago. ¿Bien? Entonces, donde está el punto rojo es la nasofaringe. Donde está el punto morado es la orofaringe. Donde está el punto azul es la laringofaringe. ¿Bien? Entonces, en el orden de arriba hacia abajo, naso, oro, laringo. ¿Vamos bien? Lazo, Naso, oro, laringe. exacto. Naso de nariz, oro de boca y laringo de laringe. Ok. Entonces, la nasofaringe, a nivel de la nariz, en su pared anterior tiene orificio nasal posterior y velo del paladar. ¿Sí? Entonces, aquí está el velo del paladar. Y está el orificio nasal posterior. La pared superior está conformada por el fornix faríngeo, que es una bóveda faríngea. La pared posterior está constituido por los islotes linfoideos y las vértebras cervicales. Esos islotes linfoideos es de la linfa del sistema linfático. ¿Sí? Y repetimos, están las vértebras cervicales.
La pared lateral está el orificio faríngeo. Y está el pliegue salpingopalatino y salpingofaríngeo. ¿Okay? En el caso de la orofaringe, su límite superior es el margen posterior del velo del paladar. Aquí está el velo del paladar. ¿Bien? Este es el margen superior. Aquí comienza lo que es esa orofaringe. Esto que estás viendo acá, para que te ubiques, esto es la lengua. Observa pues. Esto es la lengua. Esto es el paladar, lo que te tocas aquí. Este es el maxilar inferior. Aquí está la garganta. Entonces, en el límite inferior está la epiglotis. En la pared anterior están los ismos y fauces de la raíz de la lengua. Aquí es donde se inicia la lengua. ¿Y qué es el epiglotis? La epiglotis, la bolita que te dije que está aquí atrás. Ajá. ¿Va? Sí. Y están los pliegues entre lo que es la lengua, cuando veas gloso, eso es lengua, y epiglotis, esa porción que te estoy mencionando, a nivel medial y a nivel lateral. Entonces, esta es la lengua, ¿bien? Epiglotis, está en esa ubicación. Vamos al área de la laringe, laringofaringe. Esta es porción que estás viendo acá. Es la porción más baja de la faringe y se extiende desde el borde superior de la epiglotis, ¿okay? Desde ahí se extiende hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Entonces, todo esto por dentro, por supuesto. Está recubierto por el epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. La laringofaringe presenta dos recesos laterales y una apertura medial, donde están los senos piriformes, la depresión en la mucosa que alojan entre ambos eminencias laringia, y el hiato laringio o aditus laringio es el orificio de la entrada a la vía respiratoria. Entonces, ahí en esta laringe se divide hacia dónde va a ir el aire y hacia dónde van los alimentos. Hay una válvula que divide. Estos alimentos vienen para el exófago. Esto es aire, se viene hacia lo que es la parte de la tráquea. ¿Okay? A veces cuando estamos comiendo y llegamos y nos sentimos ahogados y empezamos a toser y no puedes ni hablar, es porque se te fue, como decimos en Venezuela, se fue la comida por el camino viejo, ¿no? Entonces es que se fue ese grano de arroz o lo que haya sido, se fue hacia la parte donde está la parte respiratoria. Ojo, no se fue ese arroz hacia los pulmones, pero sí tuvo la intención de, y se detuvo a tiempo. Entonces, ¿cuál es la localización y función de la laringe? Es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea, esa válvula que te estoy mencionando, y se encuentra en la línea media del cuello, por delante del exófago y en el segmento comprendido entre la cuarta y la sexta vértebra cervical. ¿Cuáles son las funciones? Conducir el aire a través de la vía respiratoria, proteger las vías respiratorias durante la deglución, o sea, de que la comida no se pase a la vía respiratoria. Y también tiene importancia en la fonación para producción de la voz. Ahí están también las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdas que hace unos minutos te mencioné el cartílago cricoides? Cuando cortan ese cartílago cricoides, si no lo hacen bien, pueden cortar las cuerdas vocales. Entonces a la persona se le salva la vida, pero queda muda. La laringe, esto que estamos viendo aquí, que aquí está el cartílago tiroides y está el cartílago más abajo, cricoides, que te estoy mencionando. El esqueleto de la laringe está constituido por 9 cartílagos, 3 que son impares, o sea que no son dobles, y 3 que sí son pares, que sí son dobles. Esos cartílagos que están ahí son el cartílago de la tiroides, el cartílago cricoides,
y el cartílago epiglótico. Entonces, aquí están los cartílagos tiroides. Aquí están los cartílagos cricoides. ¿Sí? Con lo que se pone ¿Qué en es esto? esta imagen. Yo por donde está el tórax. Aquí, eso está aquí arriba. No, eso está muy abajo, estamos hablando aquí arriba. Pon el dedo así. Traga saliva. Entendiste que eso subió y bajó, ¿verdad? Ujú. Bueno, eso que subió y bajó es esto que estás viendo aquí. ¿Sí? La manzanita. Sí, la manzanita de Adán que decimos allá, ¿no? Entonces, esos cartílagos principales son el cricoides, como te dijimos, y es el que se corta cuando la persona se está ahogando para que pase el aire y no se muera ahogado. Entonces, ¿cómo es eso por dentro? Allá adentro hay músculos pequeños que hacen que se eleve eso, que descienda eso, que pase el aire, que no pase el aire, que se abra la válvula, que se cierre la válvula. ¿Sí? Entonces, esos pequeños músculos tienen diferentes funciones. Entonces, está el músculo cricotiroideo, está el músculo vocal para la producción de la voz, esas cuerdas vocales. ¿Sí? Está el músculo aritenoideo transverso, ¿sí? Que corta, abre y cierra lo que es ese espacio para que podamos nosotros deglutir y o pasar el aire. Entonces, los músculos de la laringe son los responsables de la variedad de los movimientos de ella. Estos se clasifican en músculos que están por fuera, que son los extrínsecos, donde está el grupo, el depresor de la laringe, lo que hacen que la laringe baje. Tú ahorita hiciste esto, la laringe subió y después bajó, ¿verdad? Entonces tenemos músculos que la hacen subir y tenemos músculos que la hacen bajar. Los músculos que la hacen bajar, que los deprimen, llamados infraioideos porque están por debajo de la ioides. Está el externo, porque viene del esternón a la ioides, esternoioideo. Está el tiro, porque viene de la tiroides a la ioides, tiroioides, ideo. Y está el homoioideo. Y también está el grupo de músculos que elevan la laringe, donde está el genioideo, el músculo digástrico, milioideo, estiloioideo. ¿Ven? Son los músculos que se encargan de la elevación de eso. Son músculos importantes de conocer y de trabajar cuando en fisioterapia trabajamos los problemas de deglución. Hay personas que por problemas neurológicos no pueden tragar, no pueden comer, no pueden tomar agua. Y es gracias a que estos músculos no están trabajando, no están funcionando, y nosotros con diferentes estímulos, técnicas, ¿bien? Manuales o eléctricas, hacemos que esos músculos vuelvan a empezar a trabajar y lleven la función de la deglución a esa persona. Dentro, los músculos intrínsecos son los grupos musculares funcionales al servicio de la glotis. La glotis es algo lo que abre y que cierra. Entonces está el músculo cricoaritenoideo posterior, el músculo cricoaritenoideo lateral, el aritenoideo transverso, ¿bien? Aritenoideo oblicuo, el tiro aritenoideo, el músculo vocal y el músculo cricotiroideo. Todos esos son grupos funcionales al servicio de la apertura y cierre de la laringe. Todos estos músculos que estamos mostrando aquí en la parte interna. Entonces, dentro de esos músculos funcionales, al servicio de apertura, está el ariteno epiglótico y el tiro epiglótico. Entonces aquí estamos viendo ese epiglotis, ¿ve? Y vemos cómo esa laringe se abre y se cierra. Aquí está cerrada totalmente y aquí está totalmente abierto. ¿Lo ves? Sí. Perfecto. Todo eso es gracias a ese conjunto de músculos, cómo trabajan para que abra y cierra esas estructuras. Entonces la cavidad de la laringe se extiende desde la cara de la entrada de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides, donde se continúa con el de la tráquea.
Internamente la laringe se encuentra tapizada por mucosa ciliada. En su porción superior, la mucosa forma dos pares de pliegues que protruyen hacia la luz. El primer par, las cuerdas vocales vestibulares o falsas, y el par inferior son las cuerdas vocales verdaderas. Todos trabajan en conjunto para que tengas la voz que tú tienes y que cada quien tiene, ¿bien? La subdivisión clínica de la laringe. Tiene la región supraglótica, y esta zona va desde el orificio superior de la laringe, que se une con la faringe, hasta la región de las cuerdas vocales. La región de la glotis está formada por las cuerdas vocales verdaderas, las cuales permiten modular el espacio aéreo, permitiendo así la emisión de la voz. Y esta es la región subglótica, y esta región va desde la región glótica hasta la unión con la tráquea, que se considera ya parte de las vías respiratorias inferiores. Entonces, aquí viendo la imagen, tenemos la zona epiglótica, la zona supraglótica, donde aquí está la ubicación de las cuerdas vocales, aquí está la ubicación de la glotis, y la zona que está por debajo de la glotis, que es la subglótica. Entonces, la tráquea, este tubo que estamos viendo aquí, y va a ser encargado de llevar el aire desde la laringe hacia los pulmones. Sería esto. No, lo que te estás tocando ahí es la laringe. La tráquea no te la estás tocando. La tráquea está mucho más abajo, aquí. Si te metes la mano en este agujero que está aquí y empujas hacia atrás, ahí puede tocarte un poco lo que es ese hueso de la tráquea, ¿bien? ¿Sentiste? Sí. Ok. Entonces ahí está esa tráquea y esa es la que va a llevar el aire desde la laringe, este que está aquí, hacia lo que es los pulmones. Entonces, eso es un tubo de cartílagos. Cuando hablamos de cartílagos, ¿ves el hueso de pollo? El hueso de pollo en las puntas, en los extremos, tiene una cosa blanca, ¿verdad? Eso es cartílago. Entonces, esto tiene estos espacios cartilaginosos así también. Es un tubo cartílago membranoso que se extiende desde el extremo distal de la laringe hasta su división. ¿Ves? Aquí se divide, ¿verdad? En un solo tubo. Sí. Se divide para la derecha, se divide para la izquierda. Hasta su división en los dos bronquios primarios. En el adulto tiene una longitud entre 10 a 13 centímetros. Es algo aplanado en sentido anteroposterior y tiene un diámetro de 1.5 a 2 centímetros. La tráquea se proyecta sobre la columna vertebral, desde la vértebra cervical C6, casi la última cervical, hasta el nivel de la quinta vértebra torácica, ¿sí? A nivel de la espalda, donde se produce la división en dos bronquios principales, ¿sí? Entonces, esa tráquea tiene entre 16 y 20 anillos horizontalmente. Estos son los anillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces tiene entre 16 y 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino en forma de la letra C, unidos por tejido conectivo denso. El último cartílago tiene una cresta media que se llama carina, que sirve de separación a la bifurcación bronquial. Entonces, aquí viene la tráquea, al final está la carina, y en esa carina se da la bifurcación, la división allí. La pared está compuesta por 4 capas. Una capa mucosa que produce moco, una capa submucosa, una capa cartílago hialino y una capa llamada adventicia. Los bronquios. ¿Ves? Entonces, esta es la tráquea, aquí está abajo la carina, y ahí en la carina se divide para bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo. ¿Bien? Sí. Bronquio primario derecho e izquierdo se van a dividir después en bronquios secundarios, que son menos gruesos, bronquios terciarios, que son menos gruesos todavía. ¿Sí? Entonces, O sea que el secundario es
O sea, se va disminuyendo, pues, poco a poco. Se va a ir ramificando, así como un árbol. O sea, está el árbol que tiene el tronco, ¿no? Y Ujú. después vienen las ramas. Las ramas son tan gruesas como el tronco, ¿no? ¿Verdad? No, Y de esas ramas salen ramitas. sí, Y de esas ramitas salen hojas. sí. Bueno, tal cual es este sistema que vamos a explicar aquí. Este sería el tronco del árbol bronquial derecho. Este es el tronco del árbol bronquial izquierdo. De ese Sí. tronco vienen las ramas. Y así se va. ¿Cómo se divide esto? Entonces, está la tráquea, está el bronquio primario, están los bronquios secundarios y están los más pequeños que son los bronquios terciarios. Después de esos bronquios vienen unas terminaciones mucho más pequeñas que se llaman bronquiolos. Y esa es la parte terminal de ese árbol. Dentro de esos bronquiolos vamos a ver que están los alveolos, que es donde se da la respiración como tal. Recuerda que todo esto que estamos viendo aquí es tubería, 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 que trae el aire para que llegue hasta el final, donde se va a dar el proceso respiratorio, que es donde están los alveolos, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo una mejor representación. Repetimos. ¿Cómo se llama esta estructura aquí, Benjamín? Ese es el Esa por... bronquiolo, No, ¿qué bronquiolo? El bronquiolo no estamos ni cerca todavía de ahí. la tráquea. Lo que va aquí. Perfecto, la tráquea. Esa tráquea llega al final a la carina. Sí, Y en la carina es donde se divide hacia la derecha y a la izquierda los bronquios, ¿verdad? sí. Ok. Como te dije, está el tronco primario, que es el más grueso. Ujú. Después viene y se ramifica, ¿verdad? Como lo ves aquí. Sí, que se Esta vuelven ramifica... secundarios. Exactamente, se vuelve bronquio secundario. Después, ese bronquio secundario se vuelve a ramificar y se hace mucho más delgado todavía, ¿verdad? Sí, que son los terciarios. Son los terciarios. Y después están estas ramitas chiquititas, terminales, que llamamos los bronquiolos. Sí. Ok. Esos bronquios principales e intrapulmonares están dentro de los pulmones. Son capas de músculos lisos que forman un anillo completo entre el cartílago y la submucosa. Los bronquiolos carecen de cartílago y de glándulas productoras de mucina, ¿sí? El epitelio de la capa mucosa es cilíndrico y consta de células ciliadas, o sea, con vellitos, y células claras. Estas últimas carecen de cilios y producen lo que se llama el surfactante. En términos pulmonares, el surfactante es un líquido que ayuda a mantener la presión adecuada dentro de los pulmones. Los pulmones deben tener un nivel de presión mínimo y máximo para que puedan funcionar. Cuando nosotros estamos dentro del vientre materno, cuando somos fetos, carecemos de ese surfactante pulmonar. Cuando ya el niño está cerca a nacer, en esos últimos días, esas células aparecen y producen el surfactante pulmonar, lo cual va a permitir que ese pulmón tenga su funcionamiento y sea un pulmón maduro y permite que cuando el niño salga, cuando el niño nazca, pueda respirar. Si no se activa ese surfactante pulmonar, el niño no puede nacer vivo, va a morir cuando nazca. Ujú. ¿Qué se hace en algunos casos cuando los niños no necesitan sacarlo ya, por aquella circunstancia? Antes de tiempo, se le inyecta algo a la madre que va a activar la producción de ese surfactante pulmonar. Se hace un eco, se ve que ya el niño está respirando, perfecto, sáquenlo. Ya están maduros sus pulmones. Ahora, esos pulmones. Los pulmones son órganos cónicos, tienen forma de cono, situados en la cavidad torácica en los que se realiza la hematosis, es decir, el intercambio de gases entre la sangre y el aire inspirado. Entonces, ¿cómo se llama el proceso de intercambio de gases? Déjame. Estoy escuchando. ¿Cómo se llama el proceso de intercambio de gases? Hematosis. Listo.
Entonces, el pulmón derecho es más grande que el izquierdo por el espacio que ocupa el corazón. Repetimos, el derecho, este que estoy marcando, es más grande y por sí tiene 3 lóbulos. Lóbulo pulmonar superior, lóbulo pulmonar medio y lóbulo pulmonar inferior. ¿Ves esos 3 espacios? Ujú. Mientras que en el izquierdo solamente hay 2 lóbulos. El lóbulo pulmonar superior y el inferior, que es mucho más pequeño. ¿Ven? Sí. Los pulmones son huecos y están recubiertos por 2 membranas. Una membrana llamada pleural. ¿Ven? Ajá. Bueno, dos membranas pleurales y otra que es visceral. Membrana pleural y otra membrana visceral. Me parece bien. Entonces, el Visceral pulmón y tiene, renal. sí, el pulmón tiene forma semicónica con un vértice, o sea, una punta, una base, que es la parte de abajo, 2 caras costales, ¿ok? Y una cara mediastínica, la que va más hacia el medio, la que está por dentro, no se ve en este, bueno, es esta cara que está aquí, la cara del mediastino. 3 bordes, uno que está por delante, uno que está inferior y otro que está posterior. Y una raíz que se llama hiato pulmonar. Ahora, como mencionamos, dentro de esos pulmones y al final de los bronquiolos se encuentran estas ramificaciones, como si fuesen los frutos de ese árbol, que son los alveolos. Estos alveolos son las estructuras donde se va a producir el intercambio gaseoso, donde las arterias van a llenarse de oxígeno y donde las venas van a soltar el dióxido de carbono, el CO2. ¿Okay? Entonces, los alveolos son sacos muy pequeños ubicados al final de la ramificación de un bronquiolo terminal. En ella se realiza el proceso de intercambio de gases entre su capa alveolar y los capilares que lo recubren. ¿Okay? Cuando hablamos de capilares, son arterias, venas, recordamos ese aspecto. Ahora, esos pulmones también tienen sistema linfático. El sistema linfático, ¿ven? Son los encargados de la defensa, de la protección de nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, el sistema linfático, que está a nivel de los pulmones, están provistos de plexo linfático a nivel superficial para lo que es la linfa a nivel de los broncos pulmonares y un plexo linfático profundo que está en la parte submucosa de los bronquios y en el tejido conjuntivo peribronquial. Estos tejidos linfáticos drenan hacia el hilio pulmonar. Los vasos linfáticos de los bronquios lobares siguen esta vía, posteriormente van hacia los ganglios y vasos linfáticos y después van hacia los vasos broncomediastínicos, después van al ángulo venoso y yugulosubclavio de cada lado y de ahí se dirigen hacia los conductos torácico izquierdo y el conducto linfático derecho. La linfa, el sistema linfático, lleva las sustancias de desecho desde la parte terminal de esos bronquios, bronquiolos y de los pulmones hacia unas áreas donde van a limpiarse y desembocar eso y sacar eso del cuerpo. ¿Sí? Ujú. La ventilación pulmonar. Vamos a ver el sistema respiratorio. El proceso es el proceso mediante el cual a través de la nariz y la boca tomamos aire, oxígeno, de la atmósfera y lo depositamos en los pulmones, llevando así a la célula del organismo a través de la sangre para luego eliminar aire carboxigenado, o sea, con dióxido de carbono. Este proceso se divide en 2 partes. El proceso de inspiración, tomo aire, y el proceso de expiración, boto el aire. Realmente el proceso de exhalación. ¿Bien? Eso es lo que hace el proceso porque se caliente y se ponga frío.
En la inspiración calientas el aire y lo llevas al interior de los pulmones. Lo humidificas y Eso es todo. uno de los senos pulmonar, ¿no? Senos paranasales, Ajá. correcto. Y eso lo haces en inspiración. Llevas el aire a los pulmones y después la exhalación. Botas el aire. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. ¿Bien? Mm. Para que se produzca todo ese proceso, hay toda una mecánica de los músculos, de los huesos, ligamentos, cartílagos, demás elementos que conforman la caja torácica. ¿Ven? Donde las costillas necesitan expandirse hacia afuera y hacia arriba para permitir que los pulmones se llenen de aire cuando estamos en el proceso de inspiración. Y posteriormente, cuando vamos a exhalar, las costillas se vienen hacia abajo y hacia adentro y se juntan para exprimir esos pulmones y hacer que boten el aire. ¿Me explico? Sí. Entonces, pon tus manos así, imitando que son tus costillas, y cuando inhalas, se van hacia arriba y se van hacia afuera y se abren, se separan las costillas. Y cuando vas a botar el aire, se vienen hacia abajo, hacia adentro y se cierran las costillas para exprimir los pulmones y permitir que salga el aire. Entonces, entre costilla y costilla hay músculos. Y esos músculos se llaman intercostales. Hay unos intercostales que están por fuera y hay otros intercostales que están por dentro de la costilla. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos el proceso de inspiración, los músculos intercostales se contraen. Las costillas, como dije anteriormente, se elevan. El diafragma, que es el músculo aquí abajo, también se contrae y él se desciende y se abre. Ese músculo diafragmático está pegado a los pulmones. Entonces, cuando él baja, jala los pulmones para que ellos se llenen de aire. ¿Bien? Sí. Entonces, gracias a esa apertura del espacio, gracias a ese vacío que están generando dentro de los pulmones, hace que se llene de aire. Y posteriormente, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja y sube, y la caja torácica disminuye su volumen. Entonces el aire sale de los pulmones. Se llena, se vacía. Se llena, se vacía. Okay. Entonces, en ese proceso de expiración, también hay contracción muscular de músculos intercostales que están dentro y permiten el vaciado. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se hace el proceso de intercambio de los gases? El proceso por el cual los alveolos recogen las moléculas de oxígeno, las cuales van a los capilares, ¿sí? Y luego los glóbulos rojos, al mismo tiempo se produce la eliminación o desecho del dióxido de carbono en los glóbulos rojos, lo cual va desde los capilares al saco alveolar y por último al exterior a través de la expiración. Entonces, aquí entra sangre, disculpa, aquí entra el aire que viene con el oxígeno. Se va a dar un proceso de penetración de ese oxígeno, única y exclusivamente el oxígeno, porque en el aire hay muchas más partículas y moléculas que no son oxígeno. Acá hay receptores exclusivos para el oxígeno para filtrar que lo que va a entrar a nuestro cuerpo es oxígeno y no es otra cosa. ¿Bien? Entonces, esa célula que encarga de recibir el oxígeno lo filtran por ósmosis, o sea que se traspasa a través de esas paredes y hace llegar a la sangre en las arterias ese oxígeno. Acá estamos viendo a esos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son rojos porque son los que se oxigenan. Ellos venían aquí sin oxígeno
desde la parte de la arteria pulmonar, ¿bien? Llegan y se empiezan a oxigenar y van cambiando de coloración hasta que se vuelvan a colocar rojo y llevan ese oxígeno por todo el cuerpo. Repito, los glóbulos rojos. Al mismo Ya, tiempo, espérate. ¿ok? Ya, o sea que por el rojo es la sangre, obviamente. El azul es la parte donde entra el oxígeno, que sería la arteria. Ok, aquí viene el oxígeno Ujú, dentro de los bronquiolos y llegó ya al alveolo. Bien, como te dije, aquí hay ujú. unas células especializadas en captar oxígeno. Y van a sacar el oxígeno del aire y van a hacer que ese oxígeno entre a la sangre. Cuando el oxígeno entra a la sangre, en la sangre están estos elementos que vemos aquí, que son los glóbulos rojos. Ellos venían sin oxígeno porque ya se había gastado en el camino. Ahora esos glóbulos rojos captan el oxígeno y se vuelven a colocar de coloración rojiza, ¿ves? Ujú. Para ir a distribuirse hacia todo el cuerpo a través del corazón. Ahora, por acá por dentro hay células especializadas en la captación del dióxido de carbono y van a sacar el dióxido de carbono de esa sangre hacia los pulmones para hacer que salga. Entonces aquí entra oxígeno, pasa al interior de los capilares, el oxígeno es captado por los glóbulos rojos y los glóbulos rojos se van hacia el corazón para hacer el proceso de oxigenación. Ahora, aquí hay células encargadas de la captación del dióxido de carbono, le sacan el dióxido de carbono a la sangre, lo pasan al interior de los pulmones, al interior de estos alveolos, y ahí manda ese dióxido de carbono para afuera. Entonces, inhalo, entra el oxígeno a los alveolos, se da el intercambio gaseoso. Exhalo, estoy sacando el dióxido de carbono de los pulmones. ¿Bien? ¿Me explico? Sí. Vale. Última vez. Entra el aire, células especializadas en captación de oxígeno, le sacan el oxígeno al aire y lo meten dentro de las arterias. El oxígeno es agarrado por los glóbulos rojos, con toda la sangre, por supuesto, se va hacia el corazón y del corazón al resto del cuerpo. Dentro del mismo alveolo hay células encargadas de la recepción de CO2. Ellos agarran el CO2 que venía en la sangre, sin oxígeno, lo sacan al alveolo y del alveolo hacia los bronquios, de los bronquios hacia lo que es la tráquea, de la tráquea, etcétera, laringe, orofaringe, todo hasta que sale el aire sin oxígeno fuera del cuerpo, o sea, con full de dióxido de carbono. Ah, ya. Si tú llegas y ves a esa gente que dice, ay, me voy a asfixiar, se mete una bolsa en la cabeza. Ajá. Ahora, ves a esa gente que se mete una bolsa en la cabeza y me voy a asfixiar, ¿no? Y cortan aquí la bolsa para que no entre más aire. Entonces esa persona está inhalando dentro de la bolsa. Las primeras bocanadas que entra de aire llevan algo de oxígeno. Pero cuando bota el aire, bota dióxido de carbono. Y se está acumulando dentro de la bolsa. Entonces la persona sigue respirando dentro de esa bolsa. ¿Y qué es lo que está respirando? Aire con dióxido de carbono, más no tiene nada de oxígeno. Entonces la persona comienza a marearse, comienza a desmayarse, y si sigue así se muere. ¿Sí? Porque las células no tienen oxígeno. ¿Bien? O cuando se quedan atrapadas dentro de un carro y el carro cae al agua y toda la cosa, bueno, igual, mismo proceso. Entonces, ahora, el proceso de intercambio de los gases. Lo mismo que venimos explicando ahorita. Luego el proceso de la hematosis, la sangre transporta el oxígeno al corazón, el cual lo reenvía por la arteria aorta a las células del cuerpo, las cuales después de aprovechar este oxígeno y desechan el dióxido de carbono
a su vez llegan al corazón otra vez, al cual lo envían de retorno a los alvéolos por las arterias pulmonares para ser expulsado en la expiración. ¿Sí? Entonces, entre el oxígeno, se hace la ósmosis aquí, entró el oxígeno en la sangre, esa sangre va al corazón, del corazón va a las células del cuerpo, las células aprovechan ese oxígeno, sacan el CO2 a las arterias, viene la sangre no oxigenada, esa sangre entra al corazón, del corazón se vuelve al pulmón, en el pulmón entra en contacto con el alveolo, sale CO2, entra oxígeno y empieza nuevamente el ciclo. ¿Sí? Es una constante. Entonces, ¿cómo se llama el proceso mediante el cual se oxigena la sangre? Entra y sale el oxígeno. ¿Pero cómo se llama el proceso? E, Hematosis. correcto. Simplemente lo pregunto. Entonces, ahora hablemos de las células propiamente dicho, la respiración celular. La respiración celular se produce en la mitocondria. Recordemos que existen diferentes organelos dentro de las células y una de ellas es la mitocondria, la encargada de la producción de la energía de la célula. ¿Sí? Entonces, la respiración celular como componente de metabolismo es un proceso catabólico en el cual la energía contenida en los sustratos usada como combustible es liberada de manera controlada. Durante la misma, buena parte de la energía libre desprendida en estas reacciones exotérmicas es incorporada a la molécula de adenosíntrifosfato, eso significa ATP, que puede ser a continuación utilizada en los procesos endotérmicos como son de mantenimiento y desarrollo celular. Entonces, de forma simplificada, la célula, como ya mencioné anteriormente, a través de estas mitocondrias, almacenan el oxígeno, procesan el oxígeno y a través de ese oxígeno genera el adenosíntrifosfato, que es la energía que le da la capacidad de funcionamiento a esa célula y la capacidad de reproducción celular. ¿Sí? Existe respiración aeróbica y existe respiración anaeróbica. La respiración aeróbica es un tipo de metabolismo energético en el que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas, como la glucosa, por un proceso complejo en el que el carbono es oxidado y cuando llega a la mitocondria se mezcla con el agua haciendo un compuesto químico llamado glucositas, en el que el oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. ¿Bien? Ahora, Sí. las personas que tienen problemas de diabetes no tienen un buen proceso metabólico a nivel celular, entonces no tienen una buena oxigenación celular. Existe la respiración anaeróbica, el cual es un proceso metabólico que consiste en la reducción del oxígeno, o sea, la oxidorreducción de diferentes compuestos. Los electrones liberados son aceptados por moléculas diferentes del oxígeno. En otras palabras, la respiración anaeróbica es un proceso que se desarrolla sin oxígeno, sino bajo lo que es el metabolismo de otras estructuras, de otros compuestos. Importancia del estudio de la anatomía del sistema respiratorio en la carrera de fisioterapia. Ok. Como venimos hablando, todas las células de nuestro cuerpo requieren oxígeno. El cerebro, para poder funcionar, necesita oxígeno. El estómago, para poder funcionar, necesita oxígeno. La piel, para poder funcionar, necesita oxígeno. O sea, todo necesita oxígeno en nuestro cuerpo. Si hay fallos en el sistema respiratorio, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo va a fallar. La persona no va a poder caminar, la persona no va a poder pensar adecuadamente, no va a poder mover sus brazos adecuadamente, se fatiga muy fácil. Ahorita estamos viendo el proceso de lo que es el problema del COVID. A través del COVID existe un proceso inflamatorio de esas vías respiratorias, las cuales no permiten que se oxigene el cuerpo de la persona. ¿A la persona le entra aire? Sí. ¿Le entra oxígeno? Sí. Pero por el proceso inflamatorio que tiene, esas células no funcionan adecuadamente y no puede respirar, no puede aprovechar el oxígeno. Entonces,
Esas personas que tienen COVID no pueden ni levantarse de la cama, no pueden ni tomar agua, no pueden ni levantar un brazo cuando están en proceso crítico. No a todos les da así, gracias a Dios. Pero a las personas que sí tienen este problema, no tienen un aprovechamiento del oxígeno, ¿qué se hace? Se le mete oxígeno en mayor cantidad para que pueda aprovecharlo al máximo posible la cantidad de oxígeno que se le está ingresando para mantenerlo con vida. ¿Bien? Entonces, a la hora de nosotros querer fortalecer a alguien, tenemos que tener en cuenta cómo está respirando. A través de la respiración podemos saber el nivel de fatiga de esa persona y tenemos que dosificar el ejercicio gracias a esos niveles de fatiga para que haya un adecuado funcionamiento y alcancemos el objetivo del fortalecimiento de la persona. ¿Bien? Sí. Perfecto. Entonces, la importancia del estudio de anatomía del sistema respiratorio en nuestra carrera. El tema es bastante denso, lo sabemos, y es apenas la introducción. Esto no es ni siquiera el tema completo. Todo lo que hay que estudiar de la parte respiratoria. Pero bueno, es un buen inicio. Aquí otras literaturas que se pueden utilizar o literaturas que se pueden utilizar para ampliar los conocimientos sobre la anatomía del sistema respiratorio. Hasta aquí.